vamos a estar viendo 11 tendencias de cómo la data y la analítica ya están avanzando a este ritmo frenético y qué cosas se están viendo ya que finalmente estamos viendo que se están materializando. ¿No? Lo primero que vemos es que son 11, la data, el private AI, el extended reality, el AI generativo, data ops sin límites, aceleración de la omnicanalidad. Entonces estamos ya empezando a ver cosas más aterrizadas. Vamos a ver que finalmente se está materializando el IoT. Llevamos 10 años escuchando del IoT, pero no lo habíamos visto realmente aterrizado. Contarles cómo funciona un roadmap analítico. Se está acelerando y se está volviendo real la minería colaborativa. Estamos viendo IoT para temas de cambio climático y poder entender un poco cómo están funcionando los nuevos roles en la era de los datos. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, cuando hablamos de datos como activo transformacional, estamos hablando de que los datos deben participar en las discusiones estratégicas de la compañía. Si entendemos que solo el 21 los usan como habilitador, que menos del 5 lo está analizando y que más del 9.4 es el crecimiento en Latinoamérica de TI, necesitamos que ustedes se sienten en las planeaciones estratégicas y no sean un subproducto de la planeación estratégica. Entonces, si no se está trabajando dentro de lo que es transformación a través de los datos y las discusiones de la transformación no incluyen los datos, están perdiendo una oportunidad muy grande ustedes dentro de los mercados donde están operando, en los roles que están ejerciendo, y esto requiere que ustedes puedan tener argumentos para meterse en esa discusión. Ahora, siguiente tendencia. Cuando hablamos de AI, hablamos de Private AI y AI for Good. Esto es interesante porque cuando hablamos de AI for Good ya estamos hablando de iniciativas globales a las que se han suscrito más de 120 países, que están articulados por las Naciones Unidas y en las cuales ya estamos viendo que los datos pueden juntarse para poder generar proyectos que sean de beneficio mundial, que sean beneficio más allá de su empresa. Cuando hablamos de Private AI, estamos hablando de la posibilidad de hacer AI con una cantidad de protecciones adicionales, con desarrollos que nos permiten proteger los datos públicos, que nos permiten un balance entre quedarnos en un silo donde no podemos utilizar el máximo potencial, pero a la vez proteger nuestra información. Entonces, el Private AI está logrando tranquilizar a las entidades gerenciales en las cuales las personas no estaban pudiendo, sobre todo en sectores con altas restricciones, digamos, como lo que es el sector financiero, el sector gobierno, y se limitaba un poco el poder de la analítica, el poder del manejo de los datos con nubes híbridas, con cosas por el estilo, pero que en la medida que el Private AI evoluciona, está permitiendo que ya haya más confianza. Entonces, en la medida que la inteligencia artificial empieza a permear, en la medida en que esto ya va a permitirnos impactar más al negocio, como vimos en la tendencia anterior, pues necesitamos que podamos tranquilizar a las funciones que dicen que por seguridad no van a lograr hacer uso de todo lo que se puede. Nosotros tenemos consultores analíticos que en el pasado se han tenido que desplazar a las instalaciones del cliente. Vemos que hay un reto con lo que es la desconfianza, que no ha permitido acelerar a la data y a la analítica y a la AI a su máximo potencial. Y vemos que con este tipo de tendencias se empieza a romper ese patrón. Vemos que cuando empezamos a hablar de convenios como la inteligencia artificial responsable o el AI for Good, ya empezamos a tener un poquito más de respaldo como argumentos en nuestras organizaciones para entender que se está volviendo algo que está más dentro del mainstream, dentro de las cosas aceptables, dentro de las cosas controlables y dentro de las cosas seguras. Entonces,
es importante que ustedes puedan identificar, por ejemplo, juntarse con sus áreas de sostenibilidad, juntarse con las áreas de responsabilidad social, de convenios de comunicación corporativa y entender cómo esto puede aportar a este posicionamiento de sus propias compañías a través del AI for Good. Con el hecho mismo de que ustedes se suscriban y entiendan este tipo de cosas, van a complementar iniciativas de sostenibilidad como lo es el Dow Jones Global Sustainability Index, y estas cosas van a empezar a aportar. Ahora, existe un tema que se llama Extended Reality. ¿Esto en qué consiste? Consiste en la combinación de Augmented Reality, realidad aumentada, que se está utilizando ya en muchas empresas, Virtual Reality, que desafortunadamente en muchas partes se quedó como simplemente las gafas de Samsung y digamos en algunos casos temas de mercadeo y de comunicaciones, pero la mezcla con realidad aumentada, realidad virtual y realidad mezclada, Mixed Reality, va a generar lo que es el Extended Reality. Entonces, el Extended Reality es lo que realmente propulsa, lo que está soportando eh, el metaverso. Y entonces, en el mundo, digamos, meta, vamos a tener varias cosas que se están juntando. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los metadatos, han escuchado hablar de la virtualización de los datos. En la medida en que esto empieza a aportar a realidades extendidas, se necesitan muchísimo más datos para poder estar trabajando en paralelos donde los entornos son menos costosos, donde el impacto de las simulaciones es mucho menor, donde los costos, digamos, de predicción para las estrategias van a mejorar mucho. Entonces, cuando ustedes empiezan a tener algunos de los tres, muchas empresas de acá tienen virtual reality, realidad virtual, algunas otras tienen realidad aumentada, pero la combinación de las tres nos va a dar realidades extendidas, y en la medida en que ustedes tengan entornos de realidad extendida pueden hacer uso de la analítica para bajar costos, sobre todo en organizaciones donde tienen que hacer pruebas grandes, donde tienen que utilizar maquinaria e incurrir en muchos costos que están todavía en paralelo hasta que no se logren integrar estas disciplinas. Ahora, ya ahora sí estamos hablando de inteligencia artificial, AI. La AI generativa, ¿en qué consiste? Quiere decir que ya empieza a generar contenidos. Esto es lo que realmente para nosotros va a hacer diferencia. Entendemos que, por ejemplo, en la actualidad, ¿sí? Tenemos roles y funciones de community managers, de generación de contenido, y esto está armando equipos enteros de agencias de comunicación. Se están enriqueciendo las agencias de comunicación, quienes muy hábilmente identificaron que una agencia de publicidad cambiaba a ser una agencia de comunicaciones, y la agencia de comunicaciones era la que podía tener personas en su planta generando contenido para redes, desde lo que le escriben al presidente de la empresa en su red de LinkedIn hasta publicaciones en Instagram que tienen unos requisitos por los algoritmos de estar publicando cierta cantidad de veces en el día, etcétera. Pero todo esto, lo que estamos viendo es que va a irse moviendo a una inteligencia artificial generativa, es decir, que no la están haciendo humanos, sino máquinas. Y ahora sí, aprendiendo de patrones y generando contenidos originales. Recuerden que los algoritmos buscan premiar lo que son contenidos originales. Y cuando ya estamos hablando de que vamos a empezar, para el 2005 ya el 10% van a estar ahí. Entonces, piensen un poco cómo su generación de contenido se está dando, piensen cómo se puede hacer, y en muchos casos, cuando yo tengo eh, equipos enteros de generación de contenido, pues estoy montado y tengo que ver cómo los migro, pero los que no los tienen pueden saltar, hacer lo que se llama un leapfrog strategy o estrategia del salto de la rana, en el cual puedo saltar directamente a la inteligencia artificial generativa. Entonces, recomendamos mucho explorar este tema eh, porque se convirtió en una realidad que hay que estar generando contenido. Los algoritmos mismos están buscando esto. Estamos dentro de una rueda como un hámster. Ustedes saben que las empresas como Meta están buscando que esto se siga dando.
y estamos cautivos dentro de esto para lo que es comunicación de nuestras compañías y estar vigentes. Entonces, hacerlo a través de la inteligencia artificial, pues es más inteligente, valga la redundancia, y entendamos que aquí podemos mejorar muchísimo los costos. Yo estoy viendo equipos en agencias de comunicación de 15, 20 personas, de content managers, de community managers, etcétera, y aquí vamos a ver una diferencia con esta tendencia.